Sean todos bienvenidos una vez más a este canal Fisimate. En esta ocasión vamos a estar hablando del área y el perímetro de figuras planas. Primero vamos a ver los conceptos básicos que debemos conocer. El perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. En el caso de una circunferencia, que no es un polígono, su perímetro se corresponde con la longitud de su arco completo. El perímetro siempre se mide en unidades lineales de longitud, como por ejemplo el metro, la pulgada, el pie, la yarda, etc. Otro concepto importante es el área. Vamos a definirla simplemente como la medida de una superficie. Y hay que destacar que el área siempre se mide en unidades cuadráticas de longitud, como por ejemplo el metro cuadrado, pulgada cuadrada, pie cuadrado, yarda cuadrada, etc. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular el área y el perímetro de figuras básicas. Empezamos con el rectángulo. El rectángulo, aquí tenemos B y aquí tenemos H. El rectángulo sabemos que tiene pares de lados que son iguales. Por ejemplo, si esto es B, este otro lado aquí arriba debe ser B también. Si esto es H, esto también aquí debe ser H. Y como el perímetro se define como la suma de las longitudes, entonces si sumamos B más H más B más H, como hemos sumado B dos veces, eso equivale a multiplicar B por 2. Y como hemos sumado H también dos veces, eso equivale a multiplicar dos veces el valor de H. El área se calcula simplemente multiplicando la base por la altura. En el caso del triángulo, el perímetro se calcula, en este caso, como B más H más D. En el caso de un triángulo rectángulo, tenemos que sumar los dos catetos más la hipotenusa. Y también en el caso de este triángulo rectángulo, la altura del triángulo coincide con uno de los catetos y la base con otro cateto. Es decir, no necesitamos la hipotenusa para calcular el área. De manera que el área la podemos calcular como la base por la altura dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque el triángulo es siempre la mitad de un rectángulo o de un paralelogramo. Entonces, si tenemos un triángulo que no es rectángulo, pues este sería el caso donde tenemos la altura acá, siempre tomando desde el vértice superior una línea que baje vertical, y el lado opuesto sería la base. Para un cuadrado no es más que un rectángulo que tiene todos sus lados iguales. Si esto es L, entonces todos los lados son L. Como son 4 lados, equivale a multiplicar el perímetro, sería multiplicando 4 por L, es decir, por la longitud. Y el área, como esto es un rectángulo, dijimos, sería base por altura, es decir, L por L, que equivale al cuadrado de L. Tenemos aquí el círculo. Podemos utilizar dos elementos del círculo, o el radio o el diámetro. Yo siempre prefiero trabajar con el radio porque el radio es la mitad del diámetro, siempre es un número más pequeño. Entonces por eso siempre trabajo con el radio, pero si ustedes gustan pueden también trabajar con el diámetro. Por eso he dejado las fórmulas aquí para ambos elementos, ya sea con el radio o con el diámetro. El perímetro con el radio sería 2pi por el radio. Y si utilizamos el diámetro, entonces pi por el diámetro. El área, si utilizamos el radio, sería pi por el radio al cuadrado. Y si utilizamos el diámetro,
pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si se fijan aquí, usando el radio no tengo que dividir entre nada, pero usando el diámetro, aparte de tener que elevar al cuadrado una cantidad mayor, también tenemos que dividir entre 4. Por eso yo prefiero trabajar con el radio. Vamos a ver ejemplos. Calcule el área, el perímetro y el área de las siguientes figuras. Aquí tenemos un rectángulo de base 5 y altura 3. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar del perímetro. Si ustedes quieren para el perímetro, simplemente sumen los lados. 5 más 3 más 5 más 3. Y si quieren utilizar la fórmula acá, entonces sería 2 por 5, es la base, más 2 por 3. Entonces 2 por 5, primero la multiplicación, 2 por 5 es 10 y 2 por 3 es 6. Ahora estas cantidades las sumamos y nos da 16 pulgadas. No se olviden poner las unidades al final. No utilizamos las unidades aquí cuando estábamos calculando para facilitar el cálculo, pero debemos recordar que las unidades hay que ponerlas al final. El área es simplemente base por altura, es decir, 5 por 3. Y 5 por 3 es 15. Y recuerden que el área se calcula en unidades cuadradas. Entonces, si estamos utilizando pulgadas, será pulgada cuadrada. Vamos a ver el ejemplo de un triángulo, rectángulo en este caso. El perímetro es la suma de todos los lados, pero si se fijan no nos están dando este lado que lo necesitamos para poder calcular el perímetro. Entonces tendremos que acudir a Pitágoras, al teorema de Pitágoras, donde esta es la hipotenusa y le llamaremos D. Entonces el teorema de Pitágoras dice que D sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado antes de sumar. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Ahora sumamos 9 más 16 nos da 25. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces, esto quiere decir que D equivale a 5 metros. Ahora sí podemos calcular el perímetro. Sería 3 más 4 más 5. Y si sumamos esto nos da 12 metros. Como está en metros, tenemos que poner metros. Ahora el área. Para el área no necesitamos la hipotenusa. Simplemente la base y la altura. Y dividir entre 2 porque es un triángulo. Entonces sería 3 por 4 dividido 2. 3 por 4 es igual a 12. Y debemos dividir entre 2. 12 dividido 2 es 6. Y como es área que estamos calculando, recuerden que esto debe ir al cuadrado. Otro ejemplo, si tenemos un cuadrado de lado 4.2 pies, o sea, todos los lados son 4.2 pies. Entonces, el perímetro es simplemente multiplicar por 4 la longitud de los lados, o sea, 4 por 4.2. Y al multiplicar esto, obtenemos 16.8 pies. Y el área se calcula elevando al cuadrado el lado que nos dan. Es decir, elevar al cuadrado es multiplicar la cantidad por sí mismo. Es decir, 4.2 por 4.2 equivale a 17.64 pies cuadrados. Recuerden que el área se mide en unidades cuadradas. Ahora vamos al círculo. El perímetro no es del círculo, el perímetro es de la circunferencia. La circunferencia es la curva que limita el círculo. No es lo mismo círculo que circunferencia. Por eso cuando buscamos el perímetro, no buscamos el perímetro de un círculo, sino de la circunferencia, que es la curva que rodea o que limita el círculo, esta región. Entonces buscamos el perímetro de la circunferencia,
Y como yo les dije, aquí nos da el diámetro, pero yo prefiero trabajar con el radio. Si ustedes gustan trabajar con el diámetro, ya es decisión de ustedes. A mí me gusta trabajar con el radio. Como nos están dando el diámetro, que es esta longitud de acá a acá, diámetro de 2 yardas, el radio sería la mitad del diámetro. Es decir, radio es el diámetro dividido 2. Como es 2, entonces 2 entre 2 es igual a 1 yarda. Entonces el radio es de 1 yarda. Al buscar el perímetro, simplemente sustituimos aquí. Sería 2 por 3.14, que es el valor de pi aproximadamente que vamos a tomar, porque pi es un número irracional y tiene cifras decimales infinitas y sin ningún patrón. Entonces, para fines prácticos, solamente vamos a tomar 3.14. Y por el radio, que vale 1. Entonces, 2 por 3.14 nos da 6.28. Por 1, 6.28. Como estamos midiendo en yardas, sería 6.28 yardas. Ese es el perímetro de la circunferencia. Ahora vamos a encontrar el área del círculo, que es simplemente multiplicando. Yo voy a utilizar esta fórmula con el radio, como les dije. Pi por el radio al cuadrado. Como el radio vale 1, 1 al cuadrado es 1 por 1, vale 1. Entonces 3.14 por 1 es 3.14. Entonces, como es área, entonces yardas al cuadrado. Si ustedes utilizan el diámetro, debería darle exactamente igual. Finalmente, les dejo estos ejercicios para que comprueben su aprendizaje y nos vemos en otra entrega de Físimate.